Atento con sus audífonos, voy a pasar lista. Adubiri. Ali Punche, Yaskuru Kipana, Aiko Ramos. Presente, ingeniero. Apasa Capa. Presente, ingeniero. Apasa Chambi. Presente, ingeniero. Apasa Poma. Presente, ingeniero. Apasa Poma no ha dado tu examen. ¿Se ha dado? No tienes nota. Ya. Hay dos exámenes que no tienen nombre, no sé de quién será. A ver, vamos, Arias Montalico. Presente, ingeniero. Barrantes. Cáceres Pineda. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Calla Galindo. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Callata Ticona. Presente, ingeniero. Alguien punche, ingeniero. Alguien Punchay. Calcín Rodríguez. Castillo Puma. Presente, ingeniero. Charaja Mamani. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días, Chino Mamani. Presente, ingeniero. Igual no tiene nota, hay un examen que no tiene nombre. Y a próxima clase, acuérdenme los dos jóvenes que no tienen nota. Churacutipa Chino. Cuanqui Apasa. Presente, ingeniero. Coya Quispe. Presente, ingeniero. Alguien Punchay. Alguien Punchay. Cutipa Galindo. Mamani Melo. Presente, ingeniero. Alguien Punchay. Alguien Punchay. Mamani Sánchez. Presente, ingeniero. Alguien punche. Alguien Punchay. Mamani Sánchez. Mamani Melo. Mamani Condori. No, Marín Condori. Presente, ingeniero. Alguien Punchay. Emilia Luna. Presente, ingeniero. Alguien Punchay. Alguien Punchay. Núñez Laucaña. Presente, ingeniero. Alguien Punchay. Alguien Punchay. Ortiz Apasa. Ese joven ya se retiró, creo. No asiste. Pacompía Quispe. Presente, ingeniero. Alguien punche. Alguien Punchay. Parillo Churata. Presente, ingeniero. Alguien punche. Alguien Punchay. Pablo Gómez. Presente, ingeniero. Aski Urukipana. Aski Urukipana. Ramos Marón. Presente, ingeniero. Alguien punche. Alguien Punchay. Salas Gutiérrez. Presente, ingeniero. Alguien Punchay. Alguien Punchay. Yanapa Mamani. Presente, ingeniero. Alguien Punchay. Alguien Punchay. A ver, atentos jóvenes. A Pasapoma, próxima clase vas a dar porque no tiene nota y vamos a identificar un examen que no tiene nombre. O sea, obligado a dar tu recuperación. A los que voy a llamar son los que están mal. Tiene que dar recuperación. Chino Mamani. Ortiz Apasa. Y todo el resto han contestado más o menos y no tienen nota aprobatoria. Próxima clase, esos 3 jóvenes a la última clase se quedan para su recuperación. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, ingeniero. No les doy la nota que han obtenido porque a eso tengo que sumar o restar sus asistencias, ¿ya? Por eso. Pero están aprobados. Como tenemos poco desaprobado, aunque
A ver, anteriormente, ¿quiénes estaban mal? Anteriormente, mira. Adubiri, examen anterior. Adubiri, Aico, Arias, Barrantes, Cáceres, Calla, Callata, Coanqui, Mamani Sánchez, Marín Condori, Núñez Laucaña, Ortiz Apaza, Parillo Churata, Pablo Gómez, Ramos Marón y Sala Gutiérrez. Atento, eso como sea, deben recuperar. Les tomaron un examen, que todos ellos, examen anterior. Pero como estamos avanzando, ahí tienen pues 9, 8, y acá han sacado 12, 13, 15. Yo creo que se van a defender. Ya listo, mira, nuestra clase es corta, no es tan extensa. A ver, acá hay un joven que no ha entrado. A ver, el último joven a quienes no les he llamado para poner su asistencia, porque asistencia es nota, falta es menos nota. Ingeniero, buenos días. A mí no me pasa nada. Listo. A ver, ¿cuál es tu nombre? Calcín Rodríguez, José Gabriel. A ver. Calcín, presente. Otro, ¿quién falta? ¿Alguien que no se les ha llamado? Ya. Seguimos adelante. Mire, cortito va a ser, mire lo siguiente. Como se ve en la imagen, ahí vamos a enfocar. Momento de inercia en superficies. Entonces, este concepto de momento de inercia es un poco abstracto. Está definido por una integral, vamos a ver más abajo, y ese concepto que los físico-matemáticos han encontrado se utiliza para calcular esfuerzos en materiales, o sea, resistencia a materiales. Allí vamos a utilizar este concepto de momento de inercia. Entonces ahí, a ver, atentos, todos lean. ¿Ves? Ahí se utiliza en ejes, en vigas que trabajan en flexión-torsión, ¿no? Ese concepto. Ahí está definido e integral en todo el área x cuadrado por diferencial de a. O sea, se trabaja sobre el área. Esto ya es una notación matemática. Cuando ya estamos en ingeniería, muchas veces nosotros no hacemos todo el análisis teórico, físico-matemático. Ellos lo que hacen, finalmente todas esas fórmulas se prueban en el laboratorio y coincide con esa fórmula y nosotros los ingenieros utilizamos esos resultados para resolver problemas reales. Siempre tener en cuenta en la fórmula que utilizamos en resistencia a materiales, utilizamos metro a la cuarta, la unidad de momento de inercia. Y ahí se simboliza con la letra I mayúscula. Por ejemplo, los que van a estudiar dinámica van a utilizar diferencial de masa. Nosotros que vamos a estudiar en resistencia a materiales, más nos preocupa, nos interesa conocer respecto a diferencial de área. O también le dicen segundo momento, ¿no? Un segundo momento de superficie plana
Aquí matemáticamente, según esquema por diferencial se ha presentado, ahí está toda la representación matemática de ese concepto de momento inercia. Cuando hay superficies compuestas, eso nosotros podemos aplicar estas formulitas. Es, mira, momento inercia en el eje X es igual a integral A cuadrado diferencial de A. Entonces, eso es una sumatoria, ¿ves? Matemática. Varios momentos de inercia. Entonces, de ello, resultado de todo ese análisis, nosotros cuando aplicamos en resistencia a materiales o esfuerzos, vamos a utilizar esta figura. Una columna, ¿qué forma tiene la mayoría? Tiene rectángulo. Una viga, ¿qué forma tiene? Rectángulo. Entonces nos interesa esta formulita. Este de acá del medio. Eso más vamos a utilizar en resistencia a materiales. Como ven, es una formulita del área. Si alguien pregunta ahorita, ¿cuál es el área de este rectángulo? La derecha, área igual base por altura. Parecido es una propiedad de la superficie de elementos longitudinales. Su área transversal cumple esta definición. Momento inercia respecto al eje X es base, aquí está la base, altura, aquí está la altura, al cubo sobre 12. Parecido. O sea, similarmente salen esas fórmulas y se emplean para calcular esfuerzos de materiales. ¿En qué, o alguien, o ver usted, mientras estamos aprendiendo, dónde podemos utilizar, en qué elemento mecánico esta figura triangular? Casi poco. Lo que más ustedes les he pasado una vista de imágenes, ¿dónde va a trabajar el futuro ingeniero mecánico electricista? Todas las instalaciones, todas las fábricas, todos los estos, ahí vemos columnas. Las columnas siempre están la mayoría como rectángulo o círculo. En caso de nosotros que utilizamos columnas metálicas es rectángulo hueco, círculo hueco. Como columna, como viga, ¿no? Son las instalaciones que existen en las industrias. Entonces allí nos interesa solamente visualizar esta formulita que lo vamos a utilizar en el siguiente curso de resistencia a materiales. A alguien se le puede ocurrir diseñar de repente una columna, una viga de esta forma, ¿no? Medio círculo. Entonces aquí aplicamos ahí la formulita. Cuarto de círculo aplicamos, sector circular aplicamos, pero nosotros vamos a utilizar el rectángulo y el círculo, macizo o como hueco. Y más nos vamos a centrar, si queremos hacer estudio de resistencia a materiales, ya para vigas que se fabrican en Sider Perú, Aceros Arequipa. Esas vigas tienen esta forma de I. Y si en nuestro cálculo nos sale dimensiones mayores, entonces tenemos que fabricar en forma de I. Y para eso ya está estandarizado su código, ¿no? La forma. Aquí vemos, por ejemplo, la primera línea, a ver, W610 por 125. Ese 610 por 125 son las medidas. Área se refiere a todo este sector, esta superficie franja, horizontal, vertical, horizontal, a esa área. Entonces está en milímetro cuadrado, y si queremos entrar a las fórmulas que tenemos ya establecidas, entramos en metro cuadrado. Entonces este milímetro cuadrado convertimos en metro cuadrado, así entramos a las fórmulas. Altura, ese código B610, su altura es 612, el H. La altura de eso es 612. Su ancho, 225, grosor, 19.6 milímetros. Entonces, como entramos nosotros con ese momento de inercia en las fórmulas para calcular esfuerzos en resistencia a materiales, utilizamos acá esta, mira, ¿ve? Momento, inercia en el eje X, I sub X. Ahí está en milímetros a la cuarta.
Si quiero ingresar a las fórmulas para uniformizar, convierto esto en metros en la cuarta, ¿no? Lo divido, ¿no? Entonces, esta cifra va a entrar en mis fórmulas. Entonces, ahí nosotros si diseñamos, ya utilizamos de frente los valores que están ya normalizados. Si es que no puedo encontrar aquí un valor normalizado, entramos a fabricar de esa forma, ¿no? De esa forma, y si deseamos, aplicamos matemática para encontrar su momento, inercia, etcétera, pero no nos hagamos mucho el problema. En mayoría de los casos, ¿cómo ocurre? A ver, mira mis medidas de esta figura un poquito más. Entonces, la siguiente medida de eso, yo cojo la altura. ¿Para qué va a estar haciendo todo un análisis matemático si eligiendo dimensiones mayores que van a tener resistencias mayores, allí estoy dentro del coeficiente de diseño, factor de seguridad? Entonces, no nos hagamos problema análisis matemático. Con eso resolvemos, con factor de diseño, factor de seguridad. Entonces, aquí el ejemplo, ¿cómo vamos a utilizar en resistencias materiales? Aquí dice esfuerzo en ejes. Distribución de esfuerzo. Esfuerzo es la resistencia interna de un cuerpo debido a una carga externa. Este es un eje macizo circular, lo quiero torcer como esta T. Adentro aparecen reacciones, o sea, se resisten. En el centro, resistencia cero, después resistencia crece, y en la periferia aparece resistencia máxima. ¿Cuándo falla un material? Cuando aparece esta resistencia máxima, llamado esfuerzo máximo. ¿Ves? En esa fórmula, en este eje de un motor que es de 2 pulgadas, está girando, está trabajando tantos HPs, a tantos RPM está girando. Quiero averiguar, ¿fallará o no fallará? En el diseño también tengo que utilizar ese dato. Entonces aplico esta formulita, ¿ves? Este esfuerzo puede hacer fallar al eje, y de hecho, así va a empezar la falla en un eje. En la periferia me va a empezar a rajarse y luego avanzar esa rajadura hasta romperse totalmente. Entonces, mi fórmula como diseño me interesa saber cuál es el esfuerzo en esta parte, en la periferia del eje. Entonces, torque. Tengo que saber cuál es el torque que se está aplicando a este eje. ¿Y qué radio va a ser? Según el diseño que yo voy a escoger, a 2 pulgadas, 4 pulgadas, a veces los ejes están estandarizados también. Entonces ya tengo radio, es la mitad. Y acá está lo que nos interesa entrar para estudio de resistencia a materiales. Este es momento polar de inercia. Matemáticamente está definido también eso. Aquí está, ¿ver? La J. Ahí está la J, o bajo esa definición. J, ahí está bajo esa definición la J. Entonces nosotros el resultado final, la J, vamos a utilizar para rectángulo como para círculo. Aquí estamos utilizando momento, inercia, de flexión, de torsión. Aquí ya lo tenemos, mire, las formulitas. Si trabajo con eje macizo, mi momento de inercia polar, J, va a ser esta fórmula. O si no, podemos utilizar la otra fórmula, esta de acá, mire. Pi diámetro a la cuarta sobre 64. Aquí se ha puesto como I, y muchas veces este es J. La mayoría de los textos presenta como J. Y cuando es así macizo, otro libro también, I, indistintamente presentan tanto para rectángulo como para ejes. Entonces, para rectángulo acá tenemos, mira, momento, inercia respecto al eje X. Aquí. BH cubo sobre 12. Si es un radio, pi r a la cuarta sobre 4. Y si utilizo no el radio, sino el diámetro, pi diámetro a la cuarta sobre 32. Cuando utilizo como eje, y si utilizo, o sea, sobre 32 es si utilizo como eje, si utilizo como viga, sobre 64. Esas fórmulas ya estamos adelantando aquí, que vamos a utilizar en resistencia a materiales.
Entonces ve, aquí esfuerzo máximo aparece, este es un eje hueco, solamente donde hay material. Adentro en hueco no hay esfuerzo, ese material está por demás, sus esfuerzos son pequeños, de acuerdo a estudios de resistencia a materiales, entonces eso no trabaja, ni va a fallar. La falla empieza en el exterior. Entonces allí pone T máximo, T mínimo, no, con eso, para otros casos se utiliza, pero a nosotros nos interesa esto más. Cuando empieza a fallar un eje, cuando está trabajando. En función de R, ahí también está en su formulita. Otros textos presentan así, mire, eje hueco, pi diámetro a la cuarta menos diámetro interior a la cuarta sobre 64. Aquí, atento, aquí hay un error, acá falta, es 32. Atento aquí, hay que corregir esto. Pi diámetro a la cuarta sobre 32 cuando ese eje es macizo. A ver, no, perdón, estoy confundiendo con eje. Cuando trabajamos eje macizo, como viga es 32 y como eje 64. Eso más en resistencia a materiales vamos a aclarar eso. Entonces cuando estudiamos viga, mira la viga, esta es una viga, la he cortado por la mitad, allí también aparece reacciones internas como flechita. ¿Qué cosas son? Esfuerzo. Si vemos ahí de costado, mira, los esfuerzos va creciendo de distancia superior a este eje Z, ahí aparecen flechas grandes, más abajo flechas pequeñas. Esas flechas son esfuerzos. Donde aparece mayor esfuerzo, ahí aparece la falla del eje. Entonces, esta es su fórmula. Esfuerzo a la flexión ¿de quién? De un eje. ¿De qué? De A0. Tengo que calcular en ese eje su momento flector. Su momento flector, nosotros ya sabemos cómo calcular esto en estática. Y si no es así, cuando hay que repasar estática, cómo calcular esto. En estática sabemos calcular cargas internas en una viga cuando hay una carga externa a la viga. ¿Qué va a producir? Cargas internas en la viga. ¿Cómo se presenta eso? Como carga cortante y momento flector. Entonces ahí vamos a escoger cuándo falla una viga, cuando hay esfuerzo máximo. ¿Y cuándo va a haber ese esfuerzo máximo? Cuando hay momento máximo. Con estática hallamos esto. La Y, que es como estudio teórico, pero para nosotros como ingenieros nos interesa, esa Y es la mitad de H. Si siempre una viga trabaja, la base es menor que la altura. Entonces, en la fórmula, la I vamos a entrar la mitad de H. Este es a cualquier parte del eje neutro a la periferia. Pero nos interesa al máximo. El máximo aparece en la periferia superior, periferia interior. Ahí están la nomenclatura de esta fórmula. Entonces, aquí también aparece, mire, momento de inercia, ¿ve? En caso de ejes, sección rectangular, arriba tenemos la formulita para eso. Entonces, más adelante, ¿dónde vamos a utilizar esta teoría? En esfuerzo de materiales. Es cortita, ¿ves? Unas cuantas páginas. ¿Alguna duda? No vamos a profundizar en la parte de análisis matemático, lo dejamos a los físicos matemáticos, que sigan profundizando. Sus resultados, ¿cuáles son? Estos de acá. Estos, los esfuerzos. Eso vamos a aplicar para que no nos falle la viga. Tenemos que diseñar resistente. ¿Debido a qué? A las cargas externas. En una viga, siempre en una viga, la parte superior funciona como a cargas de compresión. En la parte inferior de la viga funciona a tracción. En los dos materiales, concreto y acero, acero trabaja más a
tracción, por eso que en las vigas, en la parte baja, hay más varillas de fierro, porque ahí trabaja más a tracción. En la parte superior, el concreto es el que trabaja más a compresión. Buenos esfuerzos absorbe. Entonces, como no trabaja con presión muy bien el acero, está por gusto. ¿Quién trabaja ahí? Concreto. Por eso que hay pocas barras de acero en la parte superior de la viga. Esa es por supuesto, todo eso ya se ha estudiado matemáticamente, se ha probado en el laboratorio y sale estos resultados. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? En el examen, esto es conceptual, jóvenes. ¿Cómo vas a utilizar para futuros cursos? Esto no les voy a tomar en absoluto, porque ya fórmula, pues si no me acuerdo, agarro mi tabla y mi Google, donde sea resuelvo, ¿no? Pero el concepto sí. Momento de inercia vamos a utilizar en resistencia de materiales y tiene sus fórmulas relacionados con sus dimensiones geométricas. Si es círculo, con diámetro. Si es rectángulo, con base y altura. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? ¿Cómo se dice en quechua? En aymara dice, ya terminé. ¿Cómo se dice, joven? Tukurkamuni. Tukurkamuni. Tukuchakapun. Y más sutil que joven. Sutimi Richard Salas. ¿Cómo? Richard Salas. Ya, Salas. Claro, pues ves, estamos aprendiendo, nos estás enseñando, estoy poniéndote un puntito. El segundo joven que contestó, ¿cómo se llama? Mamani Sánchez. Mamani Sánchez. Estoy poniendo sus puntitos, ¿ah? Ley universitaria dice que debemos saber uno de los idiomas, ¿no? Dominar uno de los idiomas para ser profesional. Si en el futuro aplican la ley, aquí te van a tomar examen, no sabes escribir, leer en idioma nativo, ya pues perdiste un puesto, como los biomédica, ¿no? A ver, necesito un odontólogo, un enfermero en Azángaro. Tiene que saber quechua, si no, no tiene ese puesto, ese trabajo. Un ingeniero tiene que hacer una investigación de productos productivos en Juli. Ahí si no sabe aymara, no va, pues no le dan ese trabajo. El que sabe, se lo lleva. En el futuro eso nos espera. Hay que estar preparándonos. Bueno, jóvenes, si no hay ninguna pregunta, Tupananchiscama, Hakisinkama. Tupananchiscama, ingeniero. Ya, jóvenes. Hay otro joven, a ver, admitir. Ingeniero, disculpe. Joven que ha llegado último. Nombre, para ponerle asistencia. Buenos días. No logré casar. Ya, para considerarte asistencia, tu nombre. Cutipa Galindo, Saúl. No se escucha bien. ¿Tu apellido? Cutipa Galindo. Ya, listo. Cutipa Galindo. No sé si me escucha. Barrantes, Saúl. Tampoco logré casar la asistencia. A ver. Barrantes. Jóvenes, la asistencia a clases, punto a favor. Estás jalado, pero tienes asistencia, con ese aumentito puedes aprobar. ¿Está Churacutipa? Listo, jóvenes, próxima clase. Continuamos vamos a entrar a, de repente, cables. Ya cómo se calcula de la fuerza en un cable. Y la siguiente entramos a rozamiento y examen.